dicionário audiovisual do 15º Seminário Internacional do Grupo de Estudos Sartre, em parceria com a Universidade, a Universidade Estadual do Piauí e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Hoje teremos o nosso convidado, professor Arturo Cardoso. Ele, deixa eu abrir aqui o meu... Professor Arturo é mestre em filosofia pela Universidade do Norte. Atualmente está inserido como doutorando no programa de filosofia da Universidade de Antioquia, em colaboração com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É professor da Universidade do Atlântico, com sede em Barranquilla, em Colômbia. Ele ministra disciplinas de filosofia contemporânea, Sartre e fenomenologia, ceticismo e humanismo no século XXI. Ele vai falar sobre a náusea. Então, vou chamar aqui o professor Arturo, vou fazer uma rápida apresentação em espanhol. Estou aprendendo espanhol, então sejam pacientes comigo, para que possamos aproveitar a oportunidade de conhecer a pesquisa do professor Arturo. Buenas noches, professor Arturo. Buenas noches o buenas tardes. Boa tarde, acá en la Colombia. Qué otro. Entonces, hoy vamos a profesor Arturo, magíster en filosofía de la Universidad de con la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor da Universidade Atlântico, com sede em Barranquilla, Colômbia, imparte asignaturas de filosofia contemporânea, Sartre e fenomenologia, escepticismo e humanismo em século XXI. A sua palestra será sobre o livro A Náusea. A Náusea é o primeiro romance de Jean-Paul Sartre, considerado pela crítica e pelo próprio autor uma das obras. Hola. Hola, hola. Sí, es que se me quedó un momentico congelada la pantalla. Todavía estoy en sala, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Ok, no, sí, qué Sim, pena. Se me había congelado la pantalla. Bueno, ya me toca, ¿verdad? Entonces, regálenme un segundo y les comparto la pantalla. Mientras tanto, pues quiero agradecer a sim. la profesora Rita por organizar este evento, esta iniciativa de presentar toda la obra de Sartre de manera virtual. Creo que es muy necesario para compartir nuestras investigaciones y a toda Sudamérica y Latinoamérica, ¿no? Entonces,
muy agradecido, de verdad. Bueno, ¿me confirman si ya se está viendo la pantalla? Si se está compartiendo, ¿no? Sí. Sí, Trabando. ok. Bueno, entonces, Su si ya se ve, internet está. Vamos listo. seguir para Ya saber para me escuchan, ya estoy presentando. ¿Me confirman si ya se está viendo la presentación? ¿Me confirman si ya se está viendo la presentación? Creo que sí. Bien. Arturo. Sí, estaba comprobando que se estuviera viendo la presentación. Entonces, bueno, como dijo la profesora Rita, hoy vamos a hablar de la náusea, una de las primeras obras de Jean-Paul Sartre, digamos que también de las más populares. Y esta obra pues tiene una tesis, un concepto filosófico que Sartre desde sus inicios hasta lo último de su vida le llamó poderosamente la atención, ¿no? Y este concepto fue el concepto de contingencia. En los cuadernos de Mindy, unos cuadernos que se encontró Sartre en el metro, que estaba clasificando estos cuadernos de directorio que se usaban antes, que estaban clasificados en orden alfabético. La palabra contingencia tenía sus primeras anotaciones, ¿no? Sartre le llamaba mucho la atención a este fenómeno. En, en clases de León Puchín, Sartre hace un trabajo sobre la contingencia, sigue desarrollando este concepto, hasta que por fin, luego de muchas revisiones, de mucha investigación, de muchos cambios de títulos de la obra, termina por publicarse como lo que conocemos como La náusea. De hecho, como dato curioso, y también lo voy a explicar un poquito más adelante, el Sartre, entre los nombres que le quería poner a este texto, estaba melancolía, y otro título o subtítulo era una aventura perdón, se llamaba Las maravillosas aventuras de Rockenthal, y como subtítulo decía no tienen aventuras, ¿no? Entonces era un título un poco irónico, pero que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, por ahora les presento este texto como una novela filosófica que desarrolla y estudia el fenómeno de la contingencia, ¿no? Bueno, entonces el mismo Sartre dirá sobre su obra La náusea que es un factum sobre la contingencia, ¿no? Y este concepto de factum es muy interesante. Uno piensa mucho en la facticidad, pero él lo usa en la jerga de su tiempo como algo, como una descripción de las cosas tal cual como se presentan, ¿no? Libre de interpretación, libre de prejuicios, sino como uno las vive, ¿no? De hecho, cuando Rockenstein, en su texto, en la novela La náusea, empieza la novela diciendo que Rockenstein va a hacer un diario, y en ese diario la particularidad que va a tener es que su autor va a escribir todo lo que le ocurre
como lo vive, ¿no? Lejos de una mediación interpretativa, lejos de algún lente o visión sobre lo que se está viviendo, no, tal cual como se viven las cosas, ¿no? Y eso también nos recuerda un poco al método fenomenológico de Edwin Husserl, ¿no? Una descripción del fenómeno tal cual como es y no como yo creo o yo pienso que puede ser, ¿no? Entonces, para algunos comentaristas la náusea también es una verdadera descripción fenomenológica de la experiencia de contingencia, ¿no? Bueno, em, el título que finalmente queda esta novela y que va a describir justamente una experiencia que vive Rockenstein, su protagonista, es la experiencia de la náusea, ¿no? Y la primera vez que aparece en Sartre Rocketing describe este sentimiento es cuando este va caminando por la playa, coge una piedra, un guijarro, y lo tira para hacer zapitos, ¿no? Para hacer que la piedra, eh, digamos, de pequeños saltos, porque es algo que a él le gusta hacer, pero él cuando va a coger la piedra dice que no la coge y la deja tirada en el suelo, entonces sigue su camino, ¿no? Y esto es importante porque en este primer momento él dice, solamente describe esta situación de esta manera, ¿no? Luego, posteriormente en la novela, él se sienta de nuevo a, y les dice a sus lectores o los que vamos a leer su diario que nos ha mentido porque realmente no fue sincero con esta experiencia, ¿no? O sea, no se trató solamente de que quería coger la piedra, tirarla y no lo hizo, sino que cuando la va a coger sintió una especie o una repulsión desagradable que no le permitió cogerlo, ¿no? Entonces, esto es muy significativo porque este sentimiento de asco que siente Rocketing frente a la piedra no solamente es un sentimiento de desagrado por algo que le causó asco, porque él dice que en otras ocasiones tiene esa costumbre de coger cosas que están en el suelo, incluso ha tomado papeles llenos de popó y eso no le da asco, ¿no? Pero en este momento, en esta experiencia, sí siente mucho asco y no es un asco determinado, no es un asco a la piedra que se encuentra sucia, viscosa, sino que es un asco más profundo, un asco, digamos, ontológico, y aquí es cuando experimenta por primera vez el sentimiento de náusea, ¿no? Que la náusea es una experiencia que va a vivir Rockenten durante toda la novela, una sensación de asco, de sinsentido frente a la existencia y que va a ser resultado, ese sentimiento del carácter contingente de la existencia, ¿no? La existencia es contingente y por tanto la experiencia, la forma de percibir ese carácter de falta de justificación, de necesidad, se va a expresar en el sentimiento de náusea, ¿no? Entonces, esto es pues una clave importante. Otra, perdón, otra clave importante para entender esta novela es que esta novela, como les decía al principio, es de corte existencialista, pero Sartre va a ser una crítica al esencialismo, ¿no? A lo que sería pues lo opuesto al existencialismo. Y la lectura que yo les propongo hoy sobre esta crítica que hace Sartre al esencialismo va a estar basada en tres momentos, ¿no? En una crítica al esencialismo desde el individuo, desde la situación y desde la alteridad, ¿no? Estos tres momentos en que Sartre cuestiona el esencialismo y sustenta su tesis de que el carácter más auténtico y propio de la existencia es su carácter contingente, ¿no? Entonces,
Eso para que en la presentación de hoy vamos a hablar de estos tres momentos, de cómo Sartre cuestiona el esencialismo desde estos tres puntos, ¿no? Entonces, continuando, vamos a empezar con el individuo. Eh, Hay algo muy interesante y es que yo siempre he dicho, los epígrafes son importantes y si un epígrafe es bueno, nos da una muy buena avance de lo que va a ser la lectura, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos el caso del mito de Sísifo de Albert Camus, que en el epígrafe cita a Pildaro, donde dice, oh alma mía, agota, bueno, no me lo sé textualmente, pero dice más o menos, oh alma mía, agota todo, tú que gimes por la inmortalidad, agota todas las posibilidades de lo posible, sin cesar, ¿no? Entonces, ya aquí nos dice un poco a dónde va el autor. Y Sartre también tiene un epígrafe de Céline, también muy, muy significativo, ¿no? Que dice, era un chico sin importancia colectiva, apenas un individuo, ¿no? Entonces, esto es muy significativo porque Rockenthal, les cuento un poco, es un individuo que ha tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, de conocer muchos países, etcétera, pero un día siente un aburrimiento, un tedio, y ese aburrimiento le hace volver a su tierra, a Francia, a su pueblo, eh, porque ya no quiere seguir viajando, ¿no? Se siente aburrido y quiere, pues hacer algo diferente, ¿no? Quiero hacer un pequeño paréntesis que me parece importante mencionarlo sobre el tema del aburrimiento, algo que yo descubría, y es que cuando estos autores, estos filósofos de la existencia, Sartre, Heidegger, Kierkegaard, en sus textos van a hablar sobre la nada o la experiencia de sinsentido, primero hablan del aburrimiento, ¿no? Por ejemplo, Heidegger, en que es metafísica, él antes de hablar de la nada, primero va a hablar del tedio, ¿no? Como una experiencia que que no es suficiente para llevarnos a estar delante de la nada. Kierkegaard, en lo uno y lo otro, concretamente en su ensayo sobre la rotación de los cultivos, también habla del aburrimiento, ¿no? Dice que todos los hombres son tediosos. Y Sartre, en su novela La náusea, que va a hablar de la contingencia, que es el carácter, eh, de la existencia, que hace referencia también a la nada, también empieza hablando del aburrimiento, ¿no? Rocketing se siente aburrido luego de emprender una serie de viajes y decide volver a su tierra, natal. Bueno, cierro el paréntesis y vuelvo ahora con la crítica que hace Sartre al esencialismo desde la noción de individuo, ¿no? Entonces, Rocketing es un tipo que vuelve a su tierra, pero es un tipo, anómalo, es un tipo diferente a los demás de su pueblo, porque no tiene ningún lazo con el otro, ¿no? No tiene ninguna relación. Él, por ejemplo, hay una escena de la náusea donde él describe lo que se hace en la ciudad de Bougie un domingo y, en esta descripción que él hace, él está por fuera de ella, ¿no? La gente normalmente va a misa, tiene sombreros, está en familia, va al parque, se encuentra con los amigos, toma una cerveza. Y Rocketing no, Rocketing se encuentra, absolutamente solo. Incluso el que uno podría pensar que es su amigo, el autodidacta, él dice que no cuenta, ¿no? Él no habla con nadie, no pertenece a ningún grupo social, a ningún partido político, no tiene nada, está solamente él solo, de vuelta así a su país, pero está solo, con un propósito que es escribir la, biografía del Marqués de Rovellón, ¿no? Un personaje ficticio que, bueno, ahora les voy a hablar un poco más de este señor, solamente les estoy haciendo
una introducción, ¿no? Entonces, en conclusión, eh, Rockentin se presenta como una anomalía, como algo que no hace parte de lo que uno esperaría del hombre, ¿no? Y acá ya comienza pues la crítica sobre lo que es el individuo, porque Sartre durante toda la obra va a cuestionar estas ideas metafísicas de lo que se ha hecho el ser humano, sobre lo que debería ser un hombre, lo que debería ser una mujer, lo que debería ser un individuo, ¿no? Y Rocketing, por esa particularidad que tiene de salirse de todo molde, pues justamente muestra que no necesariamente un hombre tiene que ser determinado por estas ideas o por esta fórmula que nos indique lo que tiene que ser un hombre, ¿no? De hecho, Rocketing en esta búsqueda, en este diario que va escribiendo, tiene un encuentro con otro personaje principal o importante en la novela que va a ser el autodidacta, ¿no? El autodidacta es un individuo que ha dedicado parte de su vida a leer una biblioteca, la ha leído en orden alfabético de la A, y en el momento en el que se encuentra con Rocketing va por la L, y está obsesionado, ¿no? Por leerse la biblioteca, pero ha gastado más parte de su vida en lo teórico que en lo práctico, ¿no? Entonces se emociona mucho con su amigo, entre comillas, Rockenden, porque ha viajado, ¿no? Este ha tenido la oportunidad, como les decía ahorita, de conocer muchos países, y el autodidacta, que solamente los ha conocido por libros, quiere que le cuente, ¿no? Que le cuente cómo ha sido su experiencia. Entonces Rocketing lo invita a su casa, al principio de mala gana, a ver, a hablar sobre esto y también a mostrarle las fotografías de sus viajes, ¿no? Entonces, en la conversación que tienen ambos, el autodidacta le pregunta a Rocketing qué se siente ser un hombre de aventura, ¿no? Entonces él, o que si es un hombre de aventura, ¿no? Entonces pasa un poco como pasó con la experiencia del guijarro, ¿no? Rocketing le dice que sí al autodidacta, que si es un hombre de aventura, le cuenta unas aventuras, les regala algunas fotos de sus viajes y hasta ahí queda, ¿no? Pero cuando reflexiona, se da cuenta que nunca fue un hombre aventurero, ¿no? Entonces, digo esto que se parece a la primera experiencia, porque acá la reflexión, que es un momento secundario, primero uno existe y luego reflexiona sobre lo vivido, también tiene un momento importante, ¿no? Porque una verdadera reflexión sobre lo vivido nos puede dar, mostrar esa experiencia tal cual como se vivió, libre de interpretaciones, ¿no? Que es lo que busca Sartre Rocketing en esta novela. Entonces, por qué Rocketing dice que no es un hombre de aventura? Yo al principio de la presentación también les hablaba de que uno de los títulos de La náusea era eh, las increíbles historias de Rocketing. Pues el subtítulo No hay aventuras, ¿no? Esto pues es muy diciente, porque Rocketing se da cuenta que sí, él vivió todo lo que supuestamente es un hombre de aventura, ¿no? Tener viajes, tener romances idílicos, perderse en un país, ser atacados, a todo lo que él leyó en los libros, en las historias, lo que le dijeron, lo que era un hombre de aventura, él lo quiso vivir, ¿no? El tema está en que cuando pasa de ese mundo ideal, de ese mundo teórico, de lo que son supuestamente las cosas, y lo vive en la existencia, se da cuenta que es muy diferente, ¿no? Es muy diferente a lo que leía, eh, a lo que leía en los libros, y a cómo lo vivía, ¿no? Esto es un poco biográfico, de hecho, por dos aspectos, ¿no? El primero, Sartre tiene esta idea de aventuras también de joven, ¿no? De niño, pues su padre que murió, que no llegó a conocer, era un piloto naval que viajó a muchas partes, y justamente por estos viajes tuvo una enfermedad, ¿no? Y murió. Sartre también
leía muchas historietas de vaqueros, de aventura, etcétera, y luego de joven pues tuvo también la intención de conocer muchos lugares. Aplicó para ir a estudiar una beca a Japón, otra a Marruecos. Bueno, no las ganó, sí ganó la de ir a Alemania, pero eso no significa que no viajara, ¿no? Como sabemos, eh, cada año tenía sus viajes a Italia, a lugares cerca de Europa, y finalmente cuando ya es más conocido, emprende todo este viaje al Brasil, a, a Cuba, donde se están dando todas estas revoluciones, al conflicto de Medio Oriente, a Israel, etcétera. Entonces, Sartre también tiene esta experiencia de hombre viajero, de hombre aventurero, pero cuando vive estas cosas en su propia existencia, se da cuenta que no es como lo que él creía, ¿no? Miren esta cita. Él dice que ha querido vivir cada acontecimiento como si sobreviviese a una biografía, a un ideal, y cuando lo vive concretamente, existencialmente, pues experimenta una decepción, ¿no? De cómo lo creía que iba a ser a cómo realmente lo vivió, y esa decepción justamente es lo que expresa sobre la aventura en la náusea, ¿no? Entonces, son aventuras que se tienen, sí, pero que realmente sobrepasan a la existencia. No es lo mismo que a uno le cuenten cómo es París a cómo uno lo vive, cómo uno va, camina sus calles. Es totalmente diferente, ¿no? Y esto se va a ver durante toda la novela, experiencias en las que uno tiene un ideal, uno cree que la existencia es de un modo, pero cuando se va justamente, cuando se vive, es diferente a como se creía, ¿no? Entonces eso pues hace referencia al hombre de aventura, al ideal de individuo, a lo que supuestamente debe ser un hombre, un ser humano, y que Sartre cuestiona porque en la tesis que plantea o en el argumento que dice que la existencia sobrepasa justamente a la esencia, ¿no? La existencia, como se vive, es totalmente diferente a, a las vivencias, ¿no? El segundo momento es la situación, eh, perdón, la situación lo va a representar muy bien en otro personaje que es el personaje de Annie. Annie es un personaje que fue un amor que tuvo Rock Rentin que tuvo y que él espera durante toda la novela porque le escribe o le manda una carta para que se vean. Y él, Annie, pues tiene una manía particular, ¿no? Que ella siempre busca de manera obsesiva momentos perfectos, ¿no? Ella quiere vivir ciertos acontecimientos de manera perfecta, que se dé tal cual como ella piensa, con todos los detalles, ¿no? Entonces, en la náusea se relata un momento en el que Annie quiere representar la idea de un beso, quiere, sí, vivir un beso pero perfecto, ¿no? El amado con su amado, unas rosas, una escena toda romántica, etcétera. O sea, todo lo que la situación permita para que sea un momento perfecto, ¿no? Todo lo que ella ha idealizado sobre la idea de lo que debe ser un beso. Pero pasa algo interesante, y es que ella, cuando se va a dar este beso, hay unas ortigas que la están incomodando, unas plantas que la están pullando, pero su compromiso por ese beso perfecto la lleva a no quejarse, a soportar la pequeña molestia o el pequeño dolor de estas ortigas y dar el beso, ¿no? Entonces, esta idea de buscar momentos perfectos, Sartre la toma también es un poco biográfica. Sartre la toma de su abuelo. Sartre en las palabras cuenta que su abuelo tenía la obsesión de tomar fotografías y bueno, en ese tiempo las fotografías no es como lo conocemos ahora, que bueno, nos toma una foto en el celular y es una cuestión de unos segundos. No, en ese tiempo había que poner una cámara, esperar unos segundos para que
la foto pues se hiciera, era casi como un retrato, ¿no? Entonces, a su abuelo, del abuelo de Sartre, le encantaba posar, le encantaba siempre ponerse de forma para que la foto saliera perfecta. No se puede tomar 20 fotos ahora y de esas 20 escoger la que le guste, no, en ese momento una sola foto tenía que ser la perfecta y tenía que quedar muy bien, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, cuenta Sartre en las palabras que su abuelo, aunque no le estuvieran fotografiando, también tenía esa idea de momentos perfectos, de como si un fotógrafo estuviera escondido y estuviera a punto de tomar una foto. Entonces, por ejemplo, cuando él recibía a su nieto en la estación ferroviaria, dice Sartre, alzaba las manos, el cabello le pegaba el viento, como para idealizar la imagen perfecta de un abuelo que recibe a su nieto, ¿no? Entonces, esta idea de los momentos perfectos la podemos encontrar en un hecho biográfico del abuelo de Sartre. Y bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la crítica a la situación? Resulta que esa manía, ¿no? que tiene Annie y el abuelo de Sartre de buscar momentos perfectos se debe a querer encajar o someter la existencia a la esencia, ¿no? A que la existencia sea determinada por una esencia. Entonces, si yo tengo la idea, o sea, previo a la existencia de cómo debe ser un beso, y yo quiero ejecutar esa idea de beso perfecto o de escena perfecta, pues es una forma de querer acomodar la, la, la existencia a esos momentos, ¿no? Pero, como les he dicho, la existencia sobrepasa a la esencia, ¿no? En el caso de Annie, el hecho de las ortigas justamente refieren a la contingencia de la existencia. Ella no preparó en el que cuando fuera a dar ese beso le pullaran o tuviera esa incomodidad, no fue planeado por ella. Y así justamente muchas veces se nos presenta la existencia, ¿no? Con hechos fortuitos que no esperamos, que no son necesarios y que simplemente ocurren, ¿no? Yo no les decía, pero la idea de contingencia en Sartre justamente nace por su experiencia de ir al cine, ¿no? Sartre cuenta que cuando iba al cine, él veía una película y él pues veía que todos esos personajes eran necesarios, ¿no? El protagonista tenía que hacer ciertas cosas para que la película se diera y así iba a ocurrir, no era algo todo determinado porque finalmente ya estaba grabado y así iba a ocurrir de cualquier modo, ¿no? Pero cuando salía a la calle veía ese contraste, ¿no? Entre lo determinado que era una película, en que todo tenía que ocurrir de esa manera, y lo contingente que era la existencia en sí mismo, ¿no? O sea, las personas caminaban y ninguna de ellas era lo suficientemente necesario para que la existencia se diera, simplemente estaban ahí de manera fortuita, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? De contingencia, de Amy, de querer que su vida fuera como una especie de película, donde los momentos que ella hacía se representaran de manera perfecta, es lo que justamente Sartre está cuestionando al esencialismo desde la situación, ¿no? No hay situaciones idílicas, la situación simplemente aparece de manera contingente y nosotros pues a partir de ella tomamos cierta decisión. De hecho, en el ser y la nada encontramos la definición de situación, un concepto en la filosofía sartreana que hace referencia justamente a que nosotros no elegimos el mundo, no elegimos cómo, de qué nacionalidad somos, qué condiciones fáticas tenemos, enfermedades, etcétera, nuestra familia, solamente surge y a partir de ese hecho fáctico que puede que se cambie, no se puede, o puede que no se puede cambiar, nosotros tomamos una decisión, ¿no? A partir de nuestra libertad. Entonces, cómo queremos vivir esta forma de ser libres, ¿no? En el caso de estos personajes, en el caso de Annie, pues ella quería someter la existencia a, a la esencia, a los momentos perfectos para no tener que elegir, para no tener que enfrentarse con esa aterradora verdad de que somos libres, de que tenemos que tomar una decisión
y que si bien ella tomaba supuestamente la no decisión de no elegir para elegir lo determinado, lo que debía ser la existencia, pues finalmente ella estaba tomando una decisión, ¿no? Y eso se ve en el momento de que decide mantener su proyecto, de dar el beso, de, de no echar para atrás, ¿no? De poder, de continuar con esto para adelante, ¿no? Ahí se muestra cómo se desborda su libertad. Al final de la obra, les adelanto un poco, Annie se da cuenta que esto de los momentos perfectos es imposible y decide renunciar a ellos, ¿no? Pero bueno, eso se los voy a hablar más adelante ahorita. Listo. El tercer momento, la tercera crítica que hace Sartre del existencialismo al esencialismo, yo lo propongo como la alteridad o el otro, ¿no? En la idea de la noción de otro. Y para eso tenemos también un personaje muy interesante que es el autodidacta. El autodidacta es un individuo, como les contaba ahorita, que ha dedicado toda su vida a los libros, a lo abstracto, a lo teórico, pero pareciera, ¿no? Que poco ha vivido, poco se ha importado. eh, Frente a la existencia, ¿no? Más concreta. Y hay una conversación muy interesante que tiene el autodidacta con Rocketing en un café. Bueno, después de la conversación que tienen con las fotografías, ellos tienen otra conversación y en esta conversación el autodidacta dice amar a los hombres, ¿no? Y, y esto pues Rocketing le dice, pero ¿qué ama de los hombres? ¿No? Entonces él dice, no, yo amo la idea de la juventud, amo la idea de la vejez, de la voz humana, etcétera. Pero, o sea, Rocketing le dice, no, eso no existe. Usted lo que ama son ideales. Usted no ama ni al hombre joven, ni al hombre viejo, ni a la mujer, nada, simplemente ama un ideal, ¿no? De hecho, mientras hablamos, mientras Rocketing y el autodidacta habla, en ningún momento se ha determinado por ver la persona que está detrás de él, que es un anciano que supuestamente ama a Rocketing, pero ni siquiera sabe, no, ni siquiera lo ha visto al rostro, no, nunca no se ha determinado a verlo ningún segundo. Entonces, ¿cómo puede amar a alguien que no conoce? Le pregunta Rocketing, ¿no? Rocketing, que sí ha visto a este anciano, le va, va a decir que es un cerdo. Bueno, aquí tengo que hacer una pequeña eh, explicación de la traducción de la palabra. Realmente en francés Sartre no dice cerdo, Sartre dice hijo de puta, pero en la traducción que se hace al español se traduce por cerdo, ¿no? Entonces no sé cómo sea el portugués, si también se traduce por porco, por cerdo, o si se mantiene fiel a como está en el francés, que es hijo de... Bueno, ya lo dije. Entonces, esto es este calificativo despectivo lo utiliza para referirse a esos individuos que han creado un ideal, que han creado una imagen de lo que supuestamente es el ser humano y que a partir de esa imagen que han asumido, los demás lo deben amar o respetar, ¿no? Entonces, en el caso del anciano, el autodidacta pues dice que los ancianos son sabios, son respetables, no sé qué, pero a partir de un ideal y no por la existencia en sí misma, ¿no? Entonces, ese hecho de sobreponer la idea de lo que es un anciano o poner la idea de lo que es un jefe, porque al principio de la novela pues también se habla de la imagen de un jefe, de un cuadro de un jefe, es lo que Sartre le va a llamar cerdo o porco y refiere eso a individuos que en una actitud de mala fe han asumido una postura y que una postura esencialista y que a partir de un rol que representan en la sociedad deben ser admirados o respetados o queridos, ¿no? Entonces, eso pues para el existencialismo no es así, o sea, no porque uno sea viejo ya se es sabio. Uno es sabio porque a partir
un anciano es sabio porque durante toda su vida se ha dedicado a recoger experiencias, a estudiar, etcétera, y se puede decir que es sabio, o sea, a partir de su propia existencia y no por el ideal que otros han creado de lo que es un anciano, de lo que es un... De hecho, no sé si ustedes recuerden, pero también está el hecho del mesero, ¿no? El mesero es este individuo que aparece en el Ser y la Nada. Sartre dice, el mesero, la persona que trabaja como mesero juega todos los días a ser mesero, ¿no? El rol de lo que es, lo ve como un juego porque el mesero asume esta postura de atender las mesas, de representar una idea de lo que es un mesero, ¿no? Y el resto, o sea, los que llegan lo van a ver como un mesero, pero este individuo no solamente su existencia no se reduce a ser un mesero, él en cualquier momento puede renunciar, puede mostrar otra faceta, la faceta de padre, la faceta de, bueno, cualquier cosa que haga parte de su existencia, ¿no? Entonces, eso porque la existencia siempre desborda cualquier esencialidad, ¿no? Entonces, volviendo aquí con la conversación que tiene Rocketing con el autodidacta, esta conversación que ellos tienen, al final pasa algo interesante y es que el autodidacta dice que él hace parte de un tipo de socialismo, eh, un humanismo socialista que dice amar a los hombres y bueno, este humanismo es bastante cuestionado por Sartre en La náusea, tanto que cuando Sartre publica El existencialismo es un humanismo, sus más cercanos le preguntan, pero bueno, tú en La náusea cuestionaste el humanismo, como ahora que tu filosofía es un humanismo, pero no. Resulta que Sartre lo que está cuestionando es un tipo de humanismo, ese humanismo que antepone la idea, que antepone la esencia, que antepone un ideal de lo que debe ser el ser humano o el hombre o la mujer antes de su existencia. Lo que propone Sartre justamente es lo contrario, un humanismo que se base en la individualidad, en la lucha de clases, en la relación de conflictos, o sea, son situaciones muy concretas y no ideales como pretenden otros tipos de humanismo. Finalmente, el autodidacta termina mal en la náusea porque lo terminan golpeando, porque sí, su gusto por los libros y su amor por los hombres también era un amor por los más jóvenes, era una especie de pedrastra o de pedófilo que se metía a la biblioteca para tocar o enamorar a los más chicos, ¿no? Entonces, ese contraste, ¿no? Entre lo que se mostraba el autodidacta como su idealidad y como lo que realmente era. Lo interesante es que Rocketing, a diferencia del resto que lo quiere linchar, él no lo quiere, no lo juzga, no, simplemente lo socorre, lo ayuda, aunque el autodidacta no acepta esta ayuda, ¿no? Entonces, esa es la tercera crítica eh, que hace Sartre en La náusea, al esencialismo, repito, a la individualidad, a la otredad y a la situación, ¿no? Tres aspectos en los cuales se puede cuestionar esta idea esencial o determinista de la existencia o del individuo. Bueno, Rocketing, ya para ir a las conclusiones, creo que me estoy pasando un poquito del tiempo. En Rocketing emprende este viaje al principio de su novela para descubrir por qué, primero, este sentimiento de aburrimiento que siente, pero luego ese sentimiento de náusea, ¿no? Quiere saber de dónde le viene esta náusea, cómo hace para no sentir la náusea, y él comienza todo un viaje, todo un camino en el que poco a poco él va renunciando a todas estas ideas esencialistas que él tenía preconcebidas, ¿no? Entonces, al principio, él renuncia, como les contaba, a la idea del hombre aventurero, ¿no? Se da cuenta que nunca fue la idea esencial o esencialista del hombre de aventura, sino que renuncia a ella. Un hecho concreto es que él regala todas estas fotos, esas fotografías que en el fondo guardaban sus recuerdos, su esencia de lo que supuestamente fue un hombre de aventura, ¿no? Luego él renuncia a la idea de seguir escribiendo esta biografía de Howe Young, porque él dice que está viviendo una vida que no es la suya
es decir, él vivía por Roguillón. Cada vez que escribía se sentía Roguillón, porque Roguillón era un tipo que había tenido aventuras, que había estado relacionado en un conflicto, de un asesinato, de, bueno, un montón de cosas todas misteriosas que él le hubiera gustado vivir y que realmente no vivió, y que en la actualidad él estaba viviendo a través de otro, ¿no? Entonces renuncia a seguir escribiendo la biografía de Marcel Roguillon, y finalmente le queda una última renuncia, ¿no? Y es la renuncia por un ideal, por el ideal del amor. Y esto pues se ve a lo largo de la novela, ¿no? Hawkentin recibe una carta de su amada Annie, en la que le dice que, que se vean, que se encuentren. Y él durante toda la novela, él se imagina cómo va a ser ese encuentro, recuerda a la Annie de antes, etcétera, y tiene todo un ideal, ¿no? Y quiere escapar de la náusea, del sentimiento de absurdo que experimenta a través de este amor, ¿no? Porque, bueno, se dio cuenta que ni por un ideal de aventura, ni escribiendo la vida de otro va a poder escapar de la náusea. Quizás tienes respiros cuando escucha el jazz en este bar, pero son eso, simplemente paños de agua húmeda en los que la hace una tregua con la náusea y esta lo abandona. Entonces, él, Rockentin, se decide, tiene este encuentro con Annie, y aquí pasa algo muy interesante, y es que cuando se encuentra con Annie, nuevamente la existencia sobrepasa la esencia, ¿no? Esa Annie del pasado que él esperaba encontrarse, que él había idealizado, es totalmente diferente. Ella ha cambiado, se ha envejecido, ha engordado, él también ha cambiado, ya ella no cree en los momentos perfectos, ya él poco a poco ha reconocido el carácter contingente de la existencia, y cuando se encuentran es un desencuentro, ¿no? Ya son dos personas totalmente diferentes, y él pues se da cuenta que Annie tampoco lo va a salvar del sentimiento de náusea. Al final se despiden, ella se va con un señor que la mantiene, y él se queda solo, ¿no? Él se queda solo. Entonces, finalmente, con esta soledad, con esta renuncia total a todo tipo de esencialidad, con esta aceptación de la náusea que va a estar, que va a permanecer el resto de su vida, que no hay nada que lo pueda salvar, Rockentin va a encontrar va a encontrar una conclusión, ¿no? Va a concluir que lo esencial de la existencia es la contingencia, ¿no? O sea, lo fáctico de la vida es su carácter contingente, no hay otra realidad, no hay una esencialidad que predetermine la existencia, no. Lo único que uno puede decir, lo más propio de esta realidad es justamente su carácter de contingencia. De hecho, hay un pasaje muy famoso, que es el pasaje de, del castaño, de la raíz del castaño. Rocketing se sienta en una banca a reflexionar, a pensar sobre la vida, y poco a poco se desvanece, ¿no? Se hace uno con la existencia, las palabras pierden todo sentido, ya no puede identificarse entre él y las cosas, todo es una masa amorfa que se entremezcla, ¿no? Y esto, ¿qué está diciendo acá? O sea, está diciendo Rocketing, Sartre, que si uno renuncia a todo tipo de esencialidad, renuncia a todo tipo de idea, incluso al mismo lenguaje, porque el lenguaje es una forma de determinar la existencia. Nosotros le damos palabras, con las palabras le damos sentido y significado a las cosas, pero si nosotros le quitamos todo a eso, las palabras, los significados, todo, y lo que queda, pues queda una masa amorfa que no puede distinguirse, que no puede entenderse. Eso es justamente la existencia, ¿no? Y aquí hay una paradoja muy interesante, y es que Rockentin, esta experiencia que tiene en el castaño, solamente la puede explicar, solamente la puede contar nuevamente cuando las palabras vuelven a tener sentido, nuevamente cuando se sienta en su escritorio y va a contar la experiencia que tuvo en el castaño, ¿no? Entonces, esto es bastante diciente, es decir, no nos podemos, sí, nos podemos
desprender de ciertas ideas esencialistas, podemos renunciar a ciertas preconcepciones, etcétera, pero finalmente hay un punto de que también las palabras son necesarias, la reflexión es necesaria hasta este momento que posterior a la existencia, reflexivo, y por eso yo les decía al principio, primero cogió la piedra y no se dio cuenta de lo que estaba viviendo. O sea, la contingencia solamente fue captada por un acto de reflexión, ¿no? Y así también volvió a pasar cuando, cuando habló con el autodidacta y ahora cuando tiene este encuentro con la raíz del castaño. Entonces, eso es lo que les quería pues, presentar de esta novela. Voy a dejar pues también un espacio para sus preguntas, comentarios, a ver si quieren que profundicemos en algún aspecto o algún punto que no haya mencionado. Es una novela muy, muy rica que tiene muchos aristas y muchos aspectos por analizar. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo te veo, pero no te escucho. No sé si es... Ya, Agora sim? ahora sí, ahora sí. Sim. Muitas graças, professor Arturo. Sua apresentação é excelente. Muitas pessoas dando oi no chat. Buenas noches, Rafael, Mateus, Astrid Soares. Belíssima apresentação. Estamos. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o professor, digita aí no chat para que seja colocado aqui na transmissão. Professor Arthur, como temos uma pergunta. Como a experiência da náusea del ser inaugura uma nova compreensão da existência humana? Ok. Bueno, hay algo interesante, ¿no? Sartre retoma esta idea de la náusea en el ser y la nada justamente para referirse al carácter contingente de la existencia. Y es muy interesante porque sí, Sartre tiene una base fenomenológica, una base ontológica, por Heidegger, Husserl, etcétera, pero también tiene una base muy existencial, ¿no? Y la náusea solamente puede ser comprendida o apercibida desde la misma existencia, es decir, Sartre necesita de la novela, y por eso Simone de Beauvoir en su obra La sabiduría de los pueblos va a hablar de la necesidad de los existencialistas en explicar su filosofía por la literatura, porque justamente es la literatura la que nos da una descripción de las experiencias humanas, ¿no? De las vivencias. Heidegger ya decía que los templos anímicos son los que nos dan un encuentro con el ser, con el Dasein, lo más propio de la realidad. Entonces, la náusea es el sentimiento que se expresa, que uno experimenta al vivir, al sentir el carácter contingente de la existencia en un primer momento, ¿no? O sea, yo percibo un asco por un sentido por la existencia y inicialmente lo puedo confundir con algo determinado, porque claro, se trata de algo onticontológico, es decir, una experiencia de un ente determinado, pero relacionado al ser óntico. Entonces yo en un principio lo puedo confundir con un asco, una náusea, de un vómito por una comida, por algo feo, etcétera. Pero lo que se desarrolla es que
todos estos mini ascos, mini vómitos, como ustedes quieran decirle, son el fundamento de estos es un asco mayor, una náusea mayor, que justamente se da por el carácter contingente de la existencia, que la existencia no tiene ningún soporte y ningún sentido. Entonces, primero se da un momento existencial y luego se da un momento reflexivo, por eso el Sartre nunca abandona el cogito, sino que lo replantea, lo reivindica y se da desde un momento reflexivo, ¿no? Entonces, claro, cuando Rocketing se sienta a escribir en su diario, va a reflexionar sobre lo que vivió, ¿no? Y pasa lo mismo en el ser y la nada. El ser y la nada ya es la ontologización, es decir, estas experiencias, estas vivencias llevadas a un plano ontológico, categorizadas. Entonces, esa es como la respuesta que yo les puedo dar. El carácter contingente, yo creo, me atrevo a decirlo, es fundamental en la filosofía sartreana. Incluso me atrevería a ponerlo antes de la libertad, porque si la existencia no es contingente, si no hay un fundamento, pues no hay necesidad del ser humano de crear su propio fundamento, ¿no? De negar ese carácter absurdo de la existencia, de elegir para crear un en sí, un propósito, un sentido, que finalmente es un en sí que siempre se va a destruir porque va a aparecer otro para sí y así pues vamos a estar durante toda la existencia. Pero la contingencia explica muchas nociones sartreanas y creo que la náusea es el primer acercamiento filosófico y literario que tiene Sartre. Muy bien, ¿no? Excelente, professor Arturo. Pensar que a palavra é sentido e significado em Sartre é muito peculiar, muito singular e universal ao mesmo tempo, né? Estamos encerrando nossa transmissão. Júnior Freires, parabéns pela iniciativa do evento, pelos convidados pela fala, né? Estamos aqui concluindo a nossa transmissão de hoje. Não temos perguntas no chat, mas as pessoas que vão assistir, quem vai assistir depois, o link de presença para o certificado, para quem se inscreveu no evento, vai estar fixado, porém assistindo, fazerem registrar a sua presença. Obrigada pela noite. Professor Arturo, muchas gracias por sua apresentação. Espero estar em breve presencialmente no próximo evento com você, para que possamos conversar e sartrear mais a América Latina. Muito obrigada. Muito obrigado pela invitación. Muy contento por este espacio. Felicitación. Parabéns. Pronto, terminamos. Muy bien. Tienes el micrófono. Tá sem som, Eliana. Deixa eu ver aqui.